Debo decir ahora, deme un segundito, debo decir ahora que se está confirmando la información de la detención de Emilio Lozoya. Déjenme detener aquí porque al final, hablando del fiscal, la Fiscalía General de la República está confirmando esta mañana la detención en España de quien fuera director de Petróleos Mexicanos, y obligadísimo es, Alfredo Gabriel, recuperar el alcance que esto va a tener, ya que conocemos en términos generales las motivaciones por las cuales la Fiscalía General pues desarrolló este trabajo hasta dar finalmente con la detención en España de un personaje muy importante en la trama política y de actos de presunta corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, una pieza fundamental de los últimos años en México, Gabriel, Alfredo, y les puedo ya confirmar a nuestro auditorio y a ustedes que ha sido detenido en España el señor Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ex colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves, Gabriel, la noticia de esta mañana? Pues mira, creo que esta sí es una buena noticia. Creo que los procedimientos de persecución y de fiscalización y de procuración de justicia, pues no deben solamente agotarse en grandes anuncios. Creo yo el hecho de que Emilio Lozoya haya podido estar fuera del alcance de las autoridades durante más de un año, pues había sido algo pues que lamentar, que hoy en día qué bueno que se dé esta noticia, porque esto va a permitir que se lleven los procedimientos como debe de ser, escuchando lo que tiene que decir el acusado, pero llevando finalmente a una sentencia, y llevando el procedimiento a lo que debe de ser, a una administración de justicia, a un restablecimiento del orden en Petróleos Mexicanos y a conocer cómo es que la principal empresa de este país fue saqueada. ¿Cómo fue que sucedió que tarde o temprano llegamos a la conclusión de que Petróleos Mexicanos requería un rescate multimillonario? Entonces, no es solamente un asunto, no es solamente una operación, la estructura de Petróleos Mexicanos fue comprometida, el desmantelamiento de la industria petrolera en nuestro país, la afectación a miles y miles de fuentes de trabajo a través de dejarle de pagar a los proveedores y contratistas, pues nos ha postrado o nos ha colocado en una situación muy complicada en el país. Entonces yo sí creo que esta detención es clave. El asunto emblemático del combate a la corrupción de este gobierno ha sido la acusación en contra de Emilio Lozoya y precisamente en contra del quebranto más importante que hemos recibido los mexicanos en los últimos 20 años. Entonces, sí, yo creo que esto hace que la situación no se quede en un mero impasse, en una mera imputación. Ahora conoceremos pormenores, conoceremos detalles, pero también conoceremos cómplices, conoceremos qué otros empresarios pudieron haber estado vinculados en este saqueo a la principal empresa del país. Qué bueno que las autoridades españolas, una vez más, colaboran con el gobierno mexicano para poder llevar a este personaje a la justicia y que, a diferencia de que, como lo hacía discrecional y graciosamente, de que nos iba a revelar lo que él quisiera a modo de presión a Enrique Peña Nieto, derive en lo que debe de derivar, en que Emilio Lozoya no fue más que un mero operador de Enrique Peña Nieto y que por fin la Fiscalía se anime, la Fiscalía llame a cuentas a Enrique Peña Nieto, que no es sino el verdadero líder, cabeza visible o cabeza invisible de lo que fue el saqueo más grande a este país, Carlos. Pues sí, noticia muy importante, Alfredo. ¿Cómo lo ves? Detenido ya en España, efectivamente confirmada la información desde la Fiscalía General de la República de que Emilio Lozoya, pues este personaje clave de la trama peñista, pues ha sido detenido y vamos a ver qué viene. Por lo pronto hay que recordar rápidamente que está acusado de asociación delictuosa, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de cohecho, y el hilo por el cual cruza esta historia tocaría a personajes del más alto nivel de la política mexicana, si es que la investigación trasciende al propio Lozoya. Bueno, desde luego, y efectivamente estar de acuerdo con lo que ya se ha dicho. Primero, celebrar el hecho de que una persona que estaba evadida de la justicia sea aprendida. Siempre hay que hacer las consideraciones del caso vinculado
vinculadas a que deberá hacerse una investigación, presentarte los elementos de investigación, someterlos al escrutinio de un juez. Seguramente el proceso de extradición pues lo intentará detener todo lo que pueda, el propio equipo jurídico de Lozoya, pero por la parte, digamos, que conocimos, que vimos durante toda la época de Peña Nieto, pues se trata de un personaje, ya decíamos, desde propiamente su mandato como gobernador, Carmen, después en la campaña, como lo conocimos, como un artífice de vínculos con empresas multimillonarias en el país, entre otras la propia OHL y otras más. Así que la importancia que tiene el que Lozoya sea detenido es grande también desde el punto de vista de la expectativa de las cosas que puede contar, de lo que debiera decir. Ya su propio equipo jurídico ha venido planteando y, digamos, simplemente filtrando o diciendo abiertamente que hay muchas cosas que implican a otros personajes de la política asociados a un grupo cercano al ex canciller y además ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y por supuesto al propio presidente de la República. ¿De qué tamaño será la investigación? Es algo que tendremos que ver. ¿De qué tamaño es, digamos, el desfalco a la nación? También, y ahora a propósito de cheques, nos tendríamos que preguntar, si esto llega a un puerto de investigación y es comprobado todo lo que se ha dicho, ¿de qué tamaño va a ser el cheque de Lozoya? Si un día, digamos, llegamos a recuperar todo el desfalco que en esa administración de Pemex, pero también en la del peñanietismo se desarrolló de una manera tan evidente, tan desastrosa como pudimos ver, Carmen. Ni más ni menos. Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Solana, permítame hacer una pausa y después de la pausa retomamos este hilo. Bueno, ya nos coloca ahora necesariamente esta mesa en el breaking news, en el corte de información con la noticia que se confirma de la detención de Emilio Lozoya en España. Recibo un mensaje de Paulo Díez, que está siguiendo la mesa de debate, y bueno, pues dice Paulo Díez, el abogado: Lozoya no solo es Pemex, Lozoya es OHL, Lozoya es financiamiento ilegal del PRI. Después de la pausa, si les parece, lo invitamos a que se incorpore en este momento de la mesa y vamos oyendo a los tres qué tenemos que decir a los tres en esta mesa para revisar el alcance que tiene esta detención y lo que puede venir precisamente en México, pues una vez que ha sido detenido este personaje en España, confirmado esta mañana. Volvemos en un momento más con ustedes. Mesa de análisis. Sumamos a esta mesa de análisis al abogado Paulo Díez Gargari, Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Solana. Te damos la bienvenida, abogado. Buenos días y bienvenido. Hola, Carmen. Buenos días a los participantes en la mesa. Pues, auditorio, por supuesto. Pues esta mesa que se detiene en este evento noticioso de hace unos minutos, donde el fiscal general de la República confirma que fue detenido Emilio Lozoya en España, y la figura de Emilio Lozoya, como sabemos, conduce a cosas muy importantes. Tú mandabas el mensaje que ahora retomamos sobre que es mucho más que Pemex y que ya sería suficiente Emilio Lozoya. ¿En qué estás pensando? ¿Qué tenemos que tener en el radar en este momento cuando vemos la confirmación de su detención? Bueno, pues primero, Carmen, me parece, hay que destacar la noticia, me parece que es una noticia importante para el país. Emilio Lozoya es efectivamente una pieza clave en la corrupción, en este sistema de corrupción e impunidad que se instaló pues, desde hace algún tiempo en nuestro país, que se perfeccionó con Enrique Peña Nieto en la presidencia. Pero por eso me parece que Emilio Lozoya no es solo Pemex. Pablo, te voy a interrumpir un segundito, perdón que te interrumpa, pero la verdad que no se escucha bien la señal, la llamada, y prefiero que te marquemos en 30 segundos para escuchar bien lo que tengas que decir, porque bueno, al final de cuentas lo que se requiere, Gabriel, Alfredo, pues es eso, claridad, nitidez y tener, no solamente en la expresión, sino en el sonido. Y bueno, pues ahora Paulo retomará el hilo, pero en lo que esto ocurre, Gabriel, estamos sí frente a un asunto que involucra situaciones que están en curso de investigación, algunas de ellas, otras han sido investigadas periodísticamente hablando, y al final en el camino tenemos asuntos de muy alto impacto, del tipo de cosas
que se sabe, que se tiene indicios, que se tiene elementos, ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El gran asunto, la gran interrogante que planteamos aquí es si esta investigación conducirá o no a los más altos niveles de la política que trasciendan al propio exdirector de Pemex. Gabriel, ¿qué piensas? Muy atinado tu comentario, Carmen, porque mira, me recuerda el asunto de Cabal Peniche. Hoy la detención de Emilio Lozoya recuerda mucho aquella detención que hoy por hoy es un logro de la Interpol, pero que no debe de concluir en un éxito de la Interpol, sino en una cuidadosa y escrupulosa orden o petición de extradición. ¿Por qué refiero yo el caso de Cabal Peniche? Porque si bien es cierto también la Interpol lo atrapó en Australia, tú recordarás, fue muy lamentable y desastrosa la forma en que las autoridades solicitaron la extradición de él. Hoy en día la acusación que pesa sobre Emilio Lozoya refiere solamente a asuntos de Pemex, y si la extradición no es hecha cuidadosamente, puede derivar en que a otros asuntos, como pudiera ser OHL, no se incluyeran en la indagatoria o en la orden de extradición. Entonces, ¿por qué es muy importante hoy detenernos en asuntos que México ha tenido como fracasos en el pasado? Pues precisamente porque lo que necesitamos es aprender de ellos. Necesitamos que la Fiscalía, de manera profesional, lleve a cabo un proceso de extradición limpio, pero sobre todo comprensivo, porque no es un sexenio de Peña Nieto, son 2 sexenios de Peña Nieto. Recordemos que esta amistad, este contubernio, esta complicidad entre el grupo Atracomulco y Emilio Lozoya data de mucho tiempo atrás. Algunos de estos delitos seguramente podrán estar ya sujetos a prescripción. Sin embargo, hay que tratar de llevar a cabo una extradición lo más amplia posible, de forma que no pueda librarse o evadir responsabilidad por otros asuntos, Carmen. Aquí sí debemos de aprender del caso Cabal Peniche para que el caso de Emilio Lozoya sea ejemplar, para que el caso de Emilio Lozoya mande un mensaje claro y contundente a aquellos que traicionan la confianza de los mexicanos, abusando de los recursos públicos que les están confiados. Sin duda alguna, Emilio Lozoya representa pues un proceso de 12 años donde un grupo se apoderó de las instituciones públicas y lamentablemente derivó en derruir, en destruir no solamente a la principal empresa petrolera, sino a toda la industria petrolera. Espero que equivocarme en cuanto a que no es irreversible este proceso de terminación de la industria petrolera en México, pero sí, sin duda alguna, este gran logro de la Interpol, en el caso de Emilio Lozoya, debe de derivar en un profesional y muy exhaustivo trabajo de extradición por parte de la Fiscalía General. Pablo Díez Gargari, retomamos el hilo contigo. Bueno, se cortó la comunicación. Si quieres, de regreso, vamos a escuchar lo que tienes que decir sobre esta detención de Emilio Lozoya en España. Claro que sí, Carmen, muchas gracias. Espero que ya se escuche mejor. Se oye mejor, sí. Como yo te decía, Emilio Lozoya, claro que es Pemex, pero no solo es Pemex. Es OHL, es financiamiento ilegal de campañas y de un partido político en particular en nuestro país. Y tenemos, yo creo, que remontarnos, a la época en la que este señor era miembro del Consejo de Administración de OHL, que ahora se llama Aleática, en el que compartía asiento o digamos, tenía como compañeros, entre otros, a Ruiz Sacristán, a algunos otros figuras importantes de la política mexicana, y que cuando en 2011, un tema específico de financiamiento ilegal de campañas políticas, Carmen, en 2011 Emilio Lozoya era consejero de OHL, y es cuando surge todo aquel escándalo en España, te recordarás, de las cuentas que Humberto Moreira tenía en un banco andorrano que fue intervenido a petición de las autoridades de los Estados Unidos de América, que en aquel entonces se señaló en la prensa española que aquellas cuentas podían estar vinculadas con el financiamiento ilegal de un partido político. Bueno, ya sabemos cuáles son aquellas. Eran unas cuentas estas de Gabino Fraga, otro personaje vinculado con el grupo Atlacomulco, un personaje vinculado a la liberación del derecho de vía del circuito exterior mexiquense. Y al Monexgate. Y al Monexgate, y al aeropuerto de Toluca. Es decir, son siempre los personajes que andan rondando, digamos,
distintos escenarios de corrupción y de impunidad. Después de esto, cuando Emilio Lozoya llega a la dirección de Pemex, una empresa como OHL, que digo yo, no conocía ni siquiera el petróleo, nunca lo había visto, de pronto se convirtió en experta en cuestiones de energía y empezó a recibir un montón de contratos, algunos tan absurdos como el contrato de supervisión de Ramón Estrés, digamos, en el que participaba de manera muy importante también una empresa que en ese entonces ya dirigía Ruiz Sacristán. Es decir, es otra vez todas estas redes de corrupción muy sofisticadas, que es lo que tenemos que atacar, Carmen. No solo es Lozoya, no solo es esto que te digo, es toda la gente que estaba alrededor de él y debajo de él, que le ayudó a operar toda esta corrupción que tanto daño le ha hecho. Y quizá, por último, recordar aquella escena, recuerdas aquellos audios que se difundieron ampliamente en los medios de comunicación en México, en las que Lozoya aparecía como una especie de, pues no sabemos si de conserje o de chofer de José Andrés de Oteiza, esperándolo en el sótano de la CFE para llevarlo a una reunión con Enrique Ochoa, que era el director de la CFE, y todavía se escucha por ahí a quien parece que es José Andrés de Oteiza regañarlo y decirle que dónde demonios está porque no estaba donde lo había quedado de ver, ¿no? Es decir, no es una sola cosa anecdótica, coincido con lo que dice Gabriel, el proceso de extradición tiene que ser algo muy bien armado, impecable, pero que además incluya todos los posibles hechos con apariencia delictiva en los que este señor claramente ha estado involucrado, ¿no? Alfredo Figueroa. Ya lo planteaba Pablo, me parece que ese es el conjunto de temas, Odebrecht también, por supuesto, en la vinculación que puede tenerse con Emilio Lozoya. Creo que por eso decía que será muy relevante, muy importante a partir de este momento, que en algún momento del proceso, digamos, de búsqueda de combatir la impunidad, de combatir la corrupción en México, alguien empiece a contarla, Carmen, es decir, alguien directamente implicado. Es muy relevante, efectivamente, cuál es el proceso de extradición, que se haga con los cuidados debidos. Ya sabemos que la propia ley en eso tiene limitaciones, y que a partir de este elemento podamos empezar a hablar y a jalar el hilo de un tema que va a ser tan importante como es el caso, digamos, de todo el sistema de corrupción del periodo de Enrique Peña Nieto. Efectivamente, había evidencia, vínculos asociados desde el financiamiento de la campaña, porque lo hemos dicho muchas veces, esto es en realidad un ciclo de corrupción, ¿no? Una rueda que está vinculada a el proceso desde donde se hacen las elecciones, cómo se financian, cómo se llega al poder, con qué compromisos, y una vez en el ejercicio del poder se inicia el proceso de pago de favores, de todo este conjunto de compromisos, además del enorme enriquecimiento. Creo que sí, que está implicado desde luego el ámbito penal, el del desfalco, pero también, y habrá que ver la voluntad en esta dirección, de reabrir y entender cómo es que funciona también la parte desde el punto de vista propiamente electoral. Del asunto propiamente electoral, porque bueno, todo, al final de cuentas, todo conecta, hemos dicho, ¿no? Todo conecta al final de cuentas. El entramado que nos lleva precisamente a capítulos específicos de la historia reciente que están bajo investigación judicial, bueno, van conectando de diferentes maneras. Está claramente esta transacción tan desfavorable a petróleos mexicanos de agronitrogenados, que toca también a otros personajes del mundo empresarial, Gabriel, Alfredo, Paulo. En este caso, si nos detenemos en la parte de lo que ocurrió con este cacho de la historia, bueno, pues la compraventa de agronitrogenados y de Fertimex, pero en este caso agronitrogenados en particular, pues conduce a figuras como las de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, que está también bajo una investigación en la revista Proceso, que ha llevado, por cierto, aquí le mandamos saludos a Matthew Zurlier y al equipo de Proceso que hicieron la investigación sobre el tema y que han recibido demandas hablando por sus trabajos de investigación. Así que aquí estamos en ese territorio siempre tenso, siempre complicado de informar y decir. Ahora que estamos viendo que se detiene a un personaje como Emilio Lozoya, pues uno se tendría que preguntar, Paulo, qué va a ocurrir
con todo lo que hoy se sabe desde otros territorios que no son estrictamente los del Ministerio Público, sino los periodísticos o de las denuncias ciudadanas en las cuales tú y otros se han visto involucrados. Paulo. Bueno, pues tocas un tema fundamental, Carmen, el de la libertad de expresión en este país. Esa libertad de expresión que me parece claramente que no es monopolio de los periodistas, aunque sean los periodistas quienes lo ejercen de manera cotidiana y profesional, sino que es un derecho fundamental de todas las personas que debe, por regla general, prevalecer sobre otros derechos constitucionalmente protegidos. Tiene esta presunción de primacía sobre otros derechos, salvo que existan, ha dicho la Suprema Corte, razones imperiosas para determinar que en algunos casos muy específicos deban subordinarse el derecho a la libertad de expresión. Claramente, cuando se trata de asuntos públicos, y uno de los asuntos públicos más relevantes en este país en este momento es el de la corrupción y la impunidad, pues por supuesto ese derecho no puede verse limitado legalmente sin violar con ello la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte en materia de derechos humanos. Sin duda, me parece que Emilio Lozoya es el primer escalón en lo que debiera conducir a lo que tú has llamado ahí en muchas ocasiones un maxiproceso. Me parece que esta es la relevancia del caso. Emilio Lozoya no es cualquier persona. Emilio Lozoya es un personaje central en toda esta trama corrupta que fue en la que Enrique Peña Nieto convirtió al país durante su administración. Y por eso reitero que efectivamente el proceso de extradición debe llevarse a cabo con una pulcritud extraordinaria, de manera que no nos enfrentemos aquí a que este señor venga y que por algunas cuestiones formales lo veamos libre paseándose por la calle después de todo el daño que él y su camarilla y sus compadres le han causado a este país, ¿no? ¿Qué piensan sobre las acusaciones que pesan sobre los hombros de Emilio Lozoya? Estamos hablando, Gabriel, de cohecho, de asociación delictuosa y de lavado, si no me equivoco. Así es, Carmen. Pero mira, pensar que la estafa maestra empieza y termina en Rosario Robles, pues es un gran error. Pensar que el desfalco y las afectaciones tan severas que hay en Petróleos Mexicanos empiezan y terminan en Emilio Lozoya es también un grave error. Pensar que solo esas 3 acusaciones son las que comprenden la actividad cuestionada de Emilio Lozoya sería un grave error. Precisamente es por ello que antes de hacer toda la tramitación de la extradición, tiene que valorarse y plantearse si realmente las apresuradas acusaciones que se hicieron en marzo del año pasado son verdaderamente las que la Fiscalía va a presentar ante la autoridad judicial. Esta plática que hemos tenido el día de hoy nos da cuenta de cómo la reforma al Poder Judicial es la más estructural de las reformas, porque es donde todo termina y suele terminar mal. Entonces, aquí, Carmen, lo que tenemos que hacer es revisar realmente el muy amplio y complejo y vasto quehacer criminal de parte de toda esta estructura política que nos ha llevado a tener a Pemex postrado, Carmen. Oye, perdón que haga esta pequeña disertación, pero ese sonido que se escuchó atrás de tu voz es muy significativo. Es el tren. ¿A quién se va a llevar ese tren? Mira, ojalá ese tema haya oportunidad de platicarlo, porque si bien es cierto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es responsable de que la operación de trenes se dé en el país, es Claudia Sheinbaum la responsable de aplicar las normas en contaminación de ruido. Oye, pero no te estamos reclamando, era solamente un comentario metafórico. Yo decía que a dónde va ese tren metafóricamente después de que estamos hablando de esto. A una sola empresa panificadora que se dedica a hacer harinas y que decenas de miles de personas tenemos que soportar todos los días en violación de las normas de contaminación en materia ambiental, porque Claudia Sheinbaum no se ha decidido a decirle a estas personas que operan el tren para surtir materia prima a una sola empresa, y son miles, Carmen. O sea, en Polanco me encuentro en Polanco. Ajá. Todos los días, Carmen, a la medianoche, a la 1 de la mañana, esta empresa surte harina a una empresa que está aquí cerca.
por una sola empresa, todos los que de alguna Bueno. forma aquí radicamos, Ajá. pues somos víctimas de este atropello. Pero Bueno, bueno, Gabriel, la vamos bueno, a ahí hacer está. real. Déjenme cerrar esta parte de la mesa y les propongo después del corte volver con el tema de la detención de Emilio Lozoya, pero ya que se fue demasiado literal en mi comentario, Gabriel Reyes Orona, déjenme regresar al sentido original que era metafórico, porque, bueno, ya más allá de la realidad del tren y de la contaminación auditiva y lo que acaba de mencionar Gabriel, bueno, tomemos la metáfora, ese tren. ¿A dónde va? Ese tren que al final de cuentas puede ser la metáfora que nos conduzca a pensar el tipo de situaciones que deben ocurrir en México, ya sea en tren o en lo que sea. También hablemos de aviones, porque también es el tema de este momento, pero más allá de eso, ¿hacia dónde puede dirigirse todo esto? ¿Hacia dónde se puede dirigir precisamente un punto de quiebre que significa la detención de Emilio Lozoya en España, hoy confirmada por la Fiscalía General de la República? ¿Retomas el hilo de la metáfora, Alfredo? Sí, retomo el hilo de la metáfora, esta en donde, digamos, este tren debiera llevarnos, me parece, con toda claridad, a una red, Carmen. Yo aquí, cuando has planteado el tema de Salinas Pliego y de otro conjunto de involucrados en estos asuntos, he dicho en otras ocasiones que no, esta idea del impune solitario no la compramos, ¿no? Es decir, que en realidad para que operaciones de esta magnitud se celebren, pues hay una implicación de distintos actores. También en la iniciativa privada ha habido, desde luego, una vinculación asociada a toda esta red de corrupción, a esta cadena de impunidad que debe resolverse. El caso de la revista Proceso enmarca ahora, por cierto, en un proceso en donde están demandando y están intentando silenciar a un trabajo de investigación. Hay que recordar que hoy que todo el mundo, yo veo a muchos medios de comunicación hoy hablando de muchos temas en relación al poder público, pues hay que recordar nomás lo que pasó en 6 años de Peña Nieto, ¿no? Es decir, ahí había, con las excepciones, con muy poquitas excepciones, una la tuya, por supuesto, el Proceso y algunas otras, trabajos de investigación, pero se silenció, Carmen, las posibilidades de que el conjunto de medios pudiese efectivamente dar cuenta de este conjunto de temas, de lo que significa la corrupción en muchos sentidos, ¿no? La implicación que tienen, que tuvieron las grandes televisoras del país en los procesos, digamos, de ocultamiento de la información, en el encumbramiento de personajes, en la creación de esto que tú alguna vez llamaste una criatura hecha por la televisión, vuelto presidente de la República, será parte de algo que tenemos que lograr y que alcanzar. Yo espero que ese tren nos lleve a revelar, porque es el único mecanismo que tenemos para resolver el problema, cuáles son las redes de corrupción que existieron en el país, y déjame decirlo, que creo que siguen existiendo en México y que siguen, digamos, impunes respecto de saltos de miles y miles de millones de pesos.